Buenos días, bienvenidos a la transmisión del servicio dominical de la Iglesia Bautista Casa de Dios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Comenzamos. Hola, buenos días. Bienvenidos a Casa de Dios. Estamos muy contentos porque hoy recibiremos palabra de Dios, palabra viva, y llegará a nosotros. Gracias por estar con nosotros, pero para comenzar tenemos que orar. Así que donde tú estás, te pido que inclines tu rostro para comenzar. Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra, te damos muchas gracias porque hoy podemos estar delante de ti, escuchar, alabar y saber lo que quieres para nosotros en estos tiempos tan difíciles de contingencia. Gracias porque has guardado de nuestras familias. Gracias porque no nos ha faltado, mi Señor. Y te damos muchas gracias porque eres fiel y eres un Dios presente con cada uno de nosotros. En estos momentos te pido que tomes este tiempo para que nos des esa palabra viva que tanto anhela nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Leamos la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Leamos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. El Salmo 133 dice: Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Ahora no estamos juntos, pero no nos detiene eso, porque el cuerpo en Cristo aún se sigue reuniendo y estamos en armonía, estamos buscándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Y es un momento tan hermoso porque estamos en armonía. A pesar de que los tiempos nos tienen separados, podemos estar unidos por Cristo y es motivo de celebrar. Es el momento de la bienvenida y dar esa bienvenida a ti que tal vez es tu primera vez que nos estás viendo, o tú, hermano, que eres parte de Casa de Dios. Estamos muy contentos porque podemos tener este tiempo en el cual sabemos que estamos muy unidos. Vamos con la bienvenida. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a pasar, el Señor lo prometió. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Donde quiera que esté, le alabo. Donde quiera que esté, le adoro, porque su amor es tan grande como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me salvó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo
al Señor. Por donde quiera que esté, le alabo. Donde quiera que esté, le adoro, porque su amor es tan grande como el mar. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me salvó. Alabaré a Cristo, exaltaré a Cristo, porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Ha llegado el momento de orar por las naciones. En 2 de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová recorren la tierra. Sabemos que por los momentos que estamos pasando, el mundo está paralizado, pero Dios no. Dios está obrando. Así que es el momento de orar. Dios, te damos muchas gracias porque eres un Dios poderoso, que aún sabiendo lo que está pasando tú, estás trabajando y estás obrando y estás al pendiente de cada uno. Te pedimos que des fortaleza a las naciones. Te pedimos que seas con cada una de las personas en diferentes países que está pasando por situaciones difíciles de enfermedad o que no puede ver algún familiar. Guarda a aquellos que están resguardados en su casa y también guarda a aquellos que tienen que salir a trabajar. Te pedimos por todas las naciones, por todo el mundo, pero sabemos que tu voluntad es poderosa y es la mejor. Así que te pedimos que sea tu voluntad y que guardes, Señor, a toda la humanidad. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré.
Dios, tu hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Eres mi Dios, tu hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Es el momento de orar por los diezmos y las ofrendas. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es lo que hemos vivido en estos 2 meses, que nada nos ha faltado. Así que vamos a dar gracias. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, porque en estos tiempos difíciles, Señor, hemos comprobado tu fidelidad. Hemos comprobado cuán grande eres y cuán cuidadoso eres de cada uno de tus hijos. En este momento de oración, yo te quiero pedir por todas las familias que por alguna circunstancia no han podido trabajar. Sabemos que no nos has dejado y no los dejarás. También te pedimos por los que han trabajado, los que tienen que salir. Gracias porque has permitido y has dado a esta familia la provisión. Y también te queremos pedir que bendigas los diezmos y las ofrendas que llegan a la iglesia. Gracias porque las familias, sabiendo lo que están, confían plenamente en ti y así podemos seguir con la obra. Gracias por los diezmos y ofrendas, Señor. Bendícelos. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bautista Casa de Dios, un lugar de nuevos comienzos. Es una alegría tenerte con nosotros en esta mañana para adorar al Señor, para glorificar su nombre, pero sobre todo para escuchar su palabra.
Así que yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos del 14 al 16. Vamos a leer juntos este texto en el cual estaremos meditando en esta mañana para continuar con nuestra serie La fuerza que necesitamos. Dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Oremos. Padre, esta mañana reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos que estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos de tu gracia y de tu amor. Porque son tiempos donde pues la violencia, el maltrato entre nosotros se ha incrementado en una manera en que nos preocupa y nos llama la atención esta necesidad. Por eso te rogamos que en esta hora tú nos ayudes a través de tu palabra, tú nos guíes, nos hables y podamos ser sensibles a lo que tú hoy quieres hacer con nosotros. Bendice pues tu palabra, prepara los corazones, quita toda distracción y usa mi vida, Padre. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les decía, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles, no solo por la enfermedad que se está presentando a nivel mundial, sino también porque estamos viviendo un confinamiento forzado. Y esto está trayendo mucha atención en nuestras vidas. Pero a esto se le añade el problema del exceso de información. Déjame darte un ejemplo. El asunto del cubrebocas. Hoy es una cuestión que está trayendo violencia porque una parte dice que debemos de usarlo y otros dicen que no debemos de usarlo. Así que cuando tú te dispones a seguir cualquiera de estas dos informaciones que están disponibles para nosotros, el problema se da cuando vas a la calle. Cuando hay personas que no lo usan y las que lo usan se molestan con las que no lo usan y viceversa. O cuando tú entras a una tienda y no traes el cubreboca, las personas que están ahí pues ya hasta te lo dicen con molestia, ¿verdad? Y están creando una tensión de violencia entre nosotros. También otra de las cosas que estamos experimentando es el asunto de la violencia que se está generando dentro de los hogares y fuera de ella. Hay una violencia cada vez más fuerte, más intensa. Tú lo puedes comprobar, lo puedes ver, incluso dentro del trato que estamos teniendo dentro de nuestros hogares, la manera como nos contestamos. El problema cuando los hijos están compartiendo las redes o la computadora y al mismo tiempo los papás están trabajando, está generando una tensión entre ellos y puede ser que en algunos momentos el trato no sea el más adecuado. Pero también la soledad. Hay muchas personas en nuestra comunidad que se sienten solas, no se sienten atendidas, no hay quien las escuche y esto está generando la dificultad, el momento difícil que tenemos que enfrentar. Así que, hermanos, Dios hoy quiere que nosotros aprendamos a tratar a los demás, que aprendamos a darnos cuenta cómo es que estamos tratando a nuestros semejantes y cómo es que nos estamos prefiriendo en estos días. ¿Qué podemos hacer para enfrentar estos tiempos difíciles? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Cómo debemos conducirnos ante tanta violencia, ante tanto maltrato? Hoy Dios tiene para nosotros una palabra de aliento, una palabra de dirección, una palabra que puede guiarnos y es para todos nosotros, es para cada persona que tenga un corazón dispuesto para enfrentar estos tiempos difíciles. La fuerza que necesitamos en estos días, mis amados hermanos, es la de un liderazgo que nos enseña a vivir en armonía. Sí, un liderazgo que no solamente hable o diga de palabra qué es tratarse bien, sino que nos lo muestre, nos lo modele con el ejemplo. Por eso el Señor nos dice que para poder ser un líder que nos enseña a vivir en armonía, primeramente tenemos que ser pacificadores. Sé un pacificador. Un creyente debe de ser uno que hace y busca la paz con todos los que le rodean. Así que el Señor está buscando en nosotros que en medio de estas sociedades que se están tornando cada vez más violentas, urge en este momento que nosotros aprendamos cómo tratar a aquellos que nos tratan mal. ¿Sabes? En cierta ocasión íbamos, mi esposa y yo, Claudia, íbamos en nuestro vehículo y llegamos a un crucero esperando el semáforo en rojo, queríamos dar vuelta en U. Y en eso el semáforo se pone en verde, nos disponemos a retornar y en eso unas personas se cruzaron a toda velocidad, unas mujeres que venían conduciendo y se cruzaron violentamente y cuando nosotros nos les quedamos mirando
sorprendidos por la acción, nos empezaron a insultar, a hacer señales y nos quedamos sorprendidos, mi esposa y yo, preguntándonos cómo deberíamos de responder ante esas actitudes. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo deberíamos de tratar a personas que nos tratan así? Estoy seguro que tú y yo hoy hemos vivido o hemos en algún momento ejercido violencia contra otras personas, porque este es el pan de cada día. Esto es lo que hoy nuestras sociedades están experimentando día tras día. Así que hoy, por ejemplo, escuchamos y vemos la violencia que se ejerce sobre los médicos, sobre las enfermeras. La violencia que no solamente termina con la agresión, el rechazo, sino hasta con el asesinato de estas personas. Vemos también la violencia que se da en las calles, entre las personas, en los negocios. Vemos esta violencia también que está creciendo y está aumentando en las redes sociales, entre los comunicadores y la gente que interactúa con ellos. Cuando vemos algún video de noticias, vemos todos los comentarios tan fuertes, tan difíciles que están generando en medio de la sociedad. Todo esto que estamos viviendo nos está poniendo en un momento de gran dificultad, no solo por la enfermedad y el encierro, sino por el enojo, el rencor y el resentimiento que vivimos afuera. Así que, hermanos, tenemos que enfrentar esto. Miren, esto no es un asunto nuevo solo por la contingencia. Esto es algo que ya se venía experimentando y se ha experimentado en la sociedad a lo largo del tiempo. En la revista Expansión del 12 de enero del 2012 se mencionaron 12 de las peores acciones cotidianas que cometemos las personas en el trato diario. Escuchen esto: insultos personales, invadir el territorio personal de otra persona, el contacto físico no requerido, amenazas e intimidación, verbal o no verbal, chistes y bromas sarcásticos usados como sistemas para insultar, ataques fulminantes por medio del correo electrónico, ataques en el estatus de redes sociales con la intención de humillar a sus víctimas, avergonzar a una persona en público y rituales de degradación, interrupciones bruscas, groseras, ataques hipócritas y de doble cara, miradas obscenas y tratar a las personas como si fueran invisibles. Te pregunto esta mañana, ¿cuántas de estas peores acciones has experimentado en tu vida en estos últimos días? Pero te hago la pregunta de otra manera, ¿cuántas de estas peores acciones hemos cometido nosotros para con otras personas? Quisiera que pensáramos por un momento en esto, porque las cosas que están mencionadas aquí, tal vez hoy se le pueden agregar muchas más. Hoy hay muchas acciones que demuestran nuestro maltrato a los demás. Entonces, ¿por qué estamos enfrentando esta situación? ¿Qué debemos hacer cuando tengamos que enfrentar personas violentas? La palabra de nuestro Dios nos dice en esta mañana, y Dios responde así, dice: pidan que Dios bendiga a los que le tratan mal. Y tú te preguntas, ¿qué? ¿Que debo de pedir bendición para el que me trata mal? Yo sé que no suena lógico. Es más, suena como algo realmente contradictorio, porque nosotros estamos acostumbrados y formados en una cultura donde todavía seguimos rigiéndonos por una ley que dice ojo por ojo y diente por diente. Pero los que hemos conocido a Jesucristo, los que hemos escuchado su palabra, sabemos que ya no es más así, que ya no debemos de vivir de la misma manera y que ahora ese amor sincero que debe de ser expresado en la vida de los creyentes, debe de ser un amor que debe de manifestarse ahora en nuestras relaciones, en cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Mira, la manera de tratar a las personas que son violentas, en primer lugar, es oyendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando tú oyes lo que Él te está diciendo, cuando tú prestas atención a sus palabras, somos expuestos a esa gracia, a esa misericordia. Dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos recibidos a misericordia. Comienza diciendo en este capítulo 12, verso 1, por las misericordias de Dios. Es decir, nosotros tenemos que mirar este mandamiento a la luz de lo que Dios ha hecho con nosotros, a la luz de lo que Jesucristo, a la manera de que Jesucristo nos trató a nosotros cuando todavía no le conocíamos.
Yo puedo recordar el día que empecé a escuchar de Jesucristo, que me empezaron a hablar del Evangelio. Yo no era una persona amable, yo no sabía tratar bien a los hermanos, al contrario, me burlaba de ellos, los perseguía con mis comentarios, con mis actitudes groseras de rechazo y desplante. Sin embargo, ellos no me trataron así, ellos no me trataron con la misma violencia que yo los traté. Ellos, por el contrario, oraron, fueron pacientes y siguieron insistiendo una y otra vez hablándome la palabra. Así que el Señor nos dice, por esa misericordia que nosotros hemos recibido, entonces ahora nosotros es que podemos mirar este mandamiento, podemos escucharlo, y aunque se nos haga algo ilógico, imposible, podemos saber que fue por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, que fuimos adoptados en la familia. Así que en la perspectiva de nuestro Dios y mirando a la luz de este texto, podemos reconocer que lo que Dios quiere es primeramente que nosotros vayamos a la palabra para escuchar realmente qué es lo que Él quiere, porque por esa misericordia ahora es que nosotros presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos listos para escuchar lo que Él dice, para entregar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras voluntades a esta palabra que Él nos ha dado. Pero mira, la respuesta que Dios nos ofrece para estos tiempos difíciles no solamente dice bendigan a los que les tratan mal, sino que Él complementa su respuesta diciéndonos de esta manera. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. A mí me impacta esta parte porque me hace preguntarme ¿por qué no repite una vez más el mandamiento de pedir bendiciones, pero ahora añade y no maldiciones? Porque la manera de tratar a otros no solo es sabiéndolo. No se trata solo de que tú y yo sepamos que debemos de bendecir a los que nos persiguen o nos tratan mal o nos maldicen. No. Se trata de examinarnos, de reconocer si verdaderamente nosotros estamos dispuestos a obedecer esa palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado. Si verdaderamente nosotros somos sus ovejas, como Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Es extraordinario, hermanos, darnos cuenta que nosotros tenemos el amor de Dios morando en nosotros y es nuestra oportunidad de ser examinados por esta palabra. Es nuestra oportunidad de elegir si vamos a tratar bien a las personas que nos tratan mal. Y no por nosotros mismos, sino por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nos dice, pidan bendiciones y no maldiciones, nos está diciendo que es nuestra responsabilidad. Escúchame bien, es tu responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de todos los miembros de una iglesia, elegir su voluntad antes que la nuestra. Y es en ese momento, cuando elegimos su voluntad y no la nuestra, en que nos convertimos en un sacrificio vivo que es agradable a nuestro Dios. Por eso, la fuerza que necesitamos es la de un liderazgo que no se conforme con saber cómo tratar a los violentos, sino que se determine, se comprometa, se esfuerce en tratarlos como el Señor dijo. Que dé un ejemplo a la comunidad al elegir cómo tratar a los demás de acuerdo a como nuestro Señor Jesucristo nos manda. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te traten mal? ¿Qué vamos a hacer tú y yo la próxima vez que alguien nos trate de esta manera? ¿Qué ejemplo vamos a dar? Te confieso que ni tú ni yo podemos hacer esto solo por nuestras propias fuerzas o solo porque lo deseamos. Si tú esta mañana al escuchar la palabra dices, está bien, lo voy a hacer, y quieres hacerlo solo porque tú lo quieres o porque crees que puedes hacerlo, vas a descubrir que no es posible. Porque no es lógico, porque cuando enfrentes el momento del conflicto, cuando te traten mal, te vas a sentir lastimado en tu corazón, te vas a sentir movido en tus emociones. Por eso Romanos 12 nos dice que solo es posible si seguimos la dirección que la palabra del Señor nos ha dado. ¿Cuál es esa dirección? Bueno, en primer lugar, esta palabra fue dada para todos aquellos que nacieron de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, no hay ninguna excusa, no hay ninguna limitación para que tú puedas aprender a tratar bien a los que están a tu alrededor, aquellos que te tratan mal.
para que tú puedas bendecirlos. Fíjate, la palabra bendecir es muy importante porque significa pensar, proferir, hablar un bien para una persona. Pero no se trata solo de nuestras palabras, sino de pedírselo a Dios para que Dios pronuncie una palabra favorable, de ayuda, de misericordia para esa persona. Así que necesitamos nacer de nuevo, porque entonces somos las personas que hemos recibido la misericordia de Dios. Pero no solamente eso. En segundo lugar, necesitamos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Es decir, cuando te tratan mal, tú tienes la elección de presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y responder como Él manda, o negarte a hacer ese sacrificio. En tercer lugar, necesitamos renovar la mente. Por eso tenemos que venir y escuchar su palabra para que nuestra manera de pensar acerca de estos temas cambie. Y por último, no creernos más que los demás, sino mirarte como parte del cuerpo de Cristo. Porque este mandamiento viene precedido por esta instrucción que el apóstol Pablo nos dice. Dice, por las misericordias de Dios, yo les digo a todos ustedes que no piensen más de sí mismos, sino que piensen de ustedes con cordura según la medida de fe, del don de fe que Dios les dio a ustedes. Porque todos nosotros hemos venido a ser miembros de un solo cuerpo. Así que no podemos tratarnos con desprecio, con rencores. No debe de haber un maltrato entre nosotros, sino debemos de ser pacificadores. La verdad es que no podemos hacerlo sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. No podríamos hacerlo si esta mañana no fuéramos expuestos a la palabra de Dios. No podríamos hacerlos sin la ayuda de su Santo Espíritu. Por eso te animo, en esta hora la clave es que esta palabra nos examine a nosotros. ¿Cuánta violencia hay dentro de mí, dentro de ti, dentro de nosotros como cuerpo de Cristo? Porque hoy Dios está llamando a su iglesia a ejercer un liderazgo que enseñe a vivir en armonía, no solo de palabra, sino con el ejemplo. El liderazgo que necesitamos es un liderazgo que nos enseña a vivir en armonía. Es el liderazgo de un hermano, de un creyente, de un hijo de Dios, que se distingue no solo por mostrar un amor sincero, sino porque puede desarrollarlo en medio de sus relaciones cotidianas. Cuando tenemos un hermano que no nos deja atrás, este hermano nos ayuda de maneras increíbles. Por ejemplo, hablando de las relaciones, un hermano que no te deja atrás es uno que es tu compañero. Es aquel que te acompaña en todos los momentos de tu vida. Hoy nos damos cuenta de lo importante que es esto, debido a que no nos estamos reuniendo como teníamos por costumbre cada domingo físicamente. Lo estamos haciendo de manera virtual, pero qué necesario es ver al hermano, a la hermana, a los hermanos, a nuestros hijos juntos, creciendo en esta relación de armonía. Porque el creyente debe ser uno que acompaña a los demás en todos los momentos de su vida, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de prueba. Y hoy tenemos que saber que esto está ocurriendo. Hoy tenemos que saber que nos estamos acompañando los unos a los otros, aunque físicamente no estemos ahí, como en alguna ocasión el apóstol Pablo dijo, que él no estaba físicamente, pero su espíritu estaba con los de la iglesia en ese momento. Así estamos nosotros. No estamos físicamente juntos, pero estamos unidos por la presencia de su Santo Espíritu. Así que cuando el Señor nos habla de gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, nos está hablando de un compañerismo. La fuerza que necesitamos es la de un liderazgo que nos enseña a vivir en armonía, desarrollando este talento, esta habilidad, esta capacidad de relacionarse como un compañero. Un compañero no es aquel que dirige, no es aquel que dice lo que se tiene que hacer. Muchos piensan que estamos acompañando a otros en la vida simplemente porque les damos instrucciones, órdenes. A veces como papás, como mamás, dentro del hogar, pensamos que estamos desarrollando un compañerismo simplemente porque estamos con nuestra familia, con nuestros hijos, por ejemplo, y porque les estamos dando instrucciones de qué cosas hacer y qué no hacer. Pero ahí no hay un compañerismo. A menudo cuando hablamos con los jóvenes y les preguntamos cómo es su relación con su papá o con su mamá,
y se los pedimos que nos lo den en un porcentaje, a veces nos sorprende que diga, no, pues con mi papá del 1 al 10 yo tengo una relación de un 1. Y ahí no hay compañerismo, ahí no hay una relación verdadera donde se esté mostrando este segundo mandamiento que el Señor nos da en esta carta. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. El compañerismo no se trata de dirigir, no se trata de una terapia. A veces muchas veces pensamos en la iglesia que somos compañeros de aquellos cuando empezamos a darles de alguna manera una terapia, es decir, les queremos aliviar sus dolores, curar sus heridas, hablándoles, diciéndoles la palabra del Señor, pero esto no es acompañamiento, esto no es el compañerismo del que el Señor habla en este mandamiento. Otros piensan que se trata de aconsejar. Yo tengo muy buen compañerismo con los hermanos de la iglesia porque yo siempre les estoy dando consejos. Yo siempre les digo cómo me ha ido a mí, las cosas que yo hago, pero esto tampoco es compañerismo, mis hermanos. Y menos aún, el compañerismo es una técnica, es algo que tengamos que desarrollar como una habilidad personal. ¿Qué es acompañar? Acompañar es caminar al lado de otro, con el otro, buscando siempre, escucha bien, que este otro pueda crecer y llegar a ser semejante a Jesucristo. Por eso Pablo en esta carta habla de que todos somos miembros de un cuerpo y que todos los miembros unos con otros se ayudan de tal manera que colaboran para ayudarse a su mutua edificación. El compañerismo es uno de los requisitos necesarios en las buenas relaciones dentro de la iglesia, pero también fuera de ella. Hoy el Señor nos habla a nosotros de que por ser un miembro de su cuerpo necesitamos entender esta parte y comenzar a colaborar, acompañándonos en los momentos difíciles. Es ahí donde nos articulamos, hermanos. Cuando, por ejemplo, un hermano en la iglesia está pasando un momento de dolor, no requiere de nuestros consejos, no requiere de una terapia, no requiere de que lo dirijamos o que le demos una instrucción o que sepamos qué pasos tenemos que dar con él. Se requiere de que nuestro amor nos mueva a acompañarlo. Si es que se está gozando, bueno, gozarnos con él, estar al lado de él, con él en ese momento. Pero si está sufriendo, está llorando, también hacernos solidarios con él y compartir esos sentimientos, esos dolores, esas tristezas. Así que cuando nosotros estamos hablando del compañerismo, estamos hablando de caminar el uno al lado del otro, estar con los otros en los momentos, en cada momento de su vida, viéndolos como una oportunidad para su propio crecimiento, pero también el nuestro. Entonces, cuando miramos de esta manera el acompañamiento, entonces tenemos la capacidad de gozarnos con los que se gozan, de llorar con los que lloran. Esto nos habla, en este pasaje nos habla de un proceso de interacción e integración entre los miembros de este cuerpo, del cuerpo de Cristo, a través del cual estamos buscando el desarrollo integral de cada miembro de esta iglesia. Y por eso nosotros necesitamos ser de esas personas que aman verdaderamente a Dios y lo demuestran con ese amor verdadero, comprometiéndose a desarrollar relaciones que beneficien a los demás miembros de la iglesia. Entonces, el acompañamiento se puede expresar en nuestras relaciones cuando recibimos a los hermanos en la situación en que se encuentren. Hoy no puede ser que entre nosotros un hermano o una hermana de la iglesia se sienta solo porque no le hemos hecho una llamada. No es posible que hoy dentro de nuestra iglesia haya personas que se sienten con problemas o dificultades y no tengan a quién recurrir. No, mis hermanos, necesitamos en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir, caminar los unos al lado del otro. Y esto no va a ser posible a menos que nos involucremos, a menos que los recibamos así como están viviendo, unos con trabajo, otros sin trabajo, otros con miedo. Me he sorprendido de ver que a veces cuando un hermano logra expresar sus temores, sus miedos acerca de esta enfermedad, otros nos parece que nos molestara que tuvieran miedo.
Pero no están haciendo nada malo, hermanos. Están expresando su naturaleza humana y están enfrentando desde su propia naturaleza estas situaciones de la vida. Y nosotros debemos de acercarnos a ellos y acompañarles en ese momento. No para aconsejarles, no para decirles cómo deben de vivir. Algo que me gusta de la palabra de nuestro Dios, y recuerdo mucho al apóstol Pablo y a Bernabé, estos dos varones que se encontraron en algún momento de su vida. Pablo, habiéndose convertido y estando lejos porque no lo podían recibir en la iglesia, porque Pablo había sido un hombre violento en extremo. Así que cuando él quiso integrarse a la iglesia, pues no lo recibieron, lo rechazaron. Y fue Bernabé, este hombre que fue y escuchó a Pablo y se enteró de cómo había sido su conversión, le puso atención y entonces él lo trajo a los apóstoles y lo introdujo, hizo que formara parte de esa comunidad de fe. En ese ejemplo podemos encontrar que realmente cuando nosotros queremos acompañar a alguien, tenemos que desarrollar una capacidad de escuchar a los demás. Tenemos que estar dispuestos a invertir tiempo en comprendernos lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Y al mismo tiempo animarnos, no necesariamente con las palabras, sino con la compañía, con el abrazo fraterno, con el tiempo dedicado a la persona que lo requiere. Mis amados hermanos, hoy necesitamos una fuerza que nos ayude a levantarnos en medio de las dificultades, pero esa fuerza se encuentra en aquellos hermanos y hermanas que han aprendido a obedecer al Señor y nos acompañan en las dificultades, en las crisis, en los momentos difíciles de la vida. Yo quiero llevarte a pensar, ¿a quién estás acompañando tú en este momento? ¿Cuántos de nuestra iglesia consideran que pueden contar con tu compañía, con ese acompañamiento, con esa preocupación, con ese compromiso, con esa dedicación? Yo quiero animarte que en esta hora, esta palabra te lleve a pensar, te lleve a reflexionar de qué manera te estás uniendo a los demás miembros de tu iglesia. ¿De qué manera te estás involucrando con el resto de la congregación? Pensemos en esto y dejemos que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. La fuerza que necesitamos es la de un liderazgo que nos enseña a vivir en armonía, a través de la amistad genuina y desinteresada. La palabra de nuestro Señor nos dice nuevamente que una manera de enfrentar estos tiempos difíciles es teniendo esta actitud: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El creyente debe de ser un amigo. Esa es la fuerza que necesitamos, la de un amigo que realmente no piensa ni actúa con soberbia o orgullo. Un amigo que prefiere asociarse con aquellos que dependen de Dios, con aquellos que buscan al Señor de todo su corazón. Cada vez que la palabra de Dios nos habla acerca de la soberbia, acerca del orgullo, de la arrogancia, nos habla de un comportamiento, de una actitud que Dios detesta, que Dios aborrece. Dice la Biblia y nos dice que aquellos que son arrogantes tienen un corazón soberbio. Y ese corazón para el Señor es una abominación. Escuchen lo que dice Proverbios 16:5. Abominación es al Señor todo el altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. De las 7 cosas que Dios aborrece, la primera de ellas en esta mención que Él hace en Proverbios 6, del 16 al 19, se nos dice que la primera de ellas son los ojos altivos. Qué interesante, mis amados hermanos, porque en este pasaje dice que para poder vivir en armonía, Dios nos llama, nos ordena a no ser altivos. Nos llama a que nosotros realmente nos comportemos de una manera diferente, porque la altivez viene de adentro del corazón, viene del orgullo y de la arrogancia que se anidan en nuestro corazón. Y Jesús dijo que no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de él.
Así que cuando vemos esta situación nos damos cuenta de que el orgullo, la altivez, la arrogancia no son características de un verdadero creyente, porque éstas nos impiden vivir en armonía con los que nos rodean. Pero no solamente nos dice que no debemos de ser altivos, sino que nos da una instrucción muy práctica. Dice, asóciense con los que son humildes. Cuando miramos este contraste, descubrimos que Dios no solamente nos está llamando a no convertirnos, a no ser como éramos antes, sin Cristo, llenos de orgullo y de altivez, sino que nos llama ahora a involucrarnos con aquellos que, igual que nosotros, están buscando parecerse, identificarse, hacerse a la semejanza de Jesucristo. Personas que se identifican con el Señor y viven bajo su autoridad, que aceptan sus mandamientos. Cuando la Biblia habla de la arrogancia o habla del orgullo, utiliza palabras que recuerdan a algo como lo siguiente: una hinchazón o ser extravagante. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:18 dice que son palabras infladas. Cuando habla acerca de aquellos que hablan del Señor y no tienen un entendimiento de las Escrituras, dice que están hablando palabras infladas, palabras que vienen a veces de un pensamiento que tiene que ver con el orgullo, de creerse mucho más que otras personas. Dios quiere que nosotros mantengamos ese orgullo bajo su autoridad, porque de lo contrario no vamos a poder vivir en armonía con los que nos rodean. Cuando nosotros mantenemos la actitud de altivez, nos asociamos a esa vieja manera de vivir que teníamos antes. Cuando nosotros éramos independientes de Dios. Cuando nosotros no mirábamos a Dios como a alguien a quien buscar. No le preguntábamos cómo conducirnos o cómo vivir en esta vida. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, desechábamos los mandamientos de Dios y seguíamos a nuestro propio corazón. Miren lo que dice Jeremías 13:8. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos. Ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. Cuando miramos entonces la actitud de altivez, de soberbia, de orgullo, podemos ver que esta actitud se demuestra cuando nosotros ignoramos, hacemos caso omiso de los mandamientos del Señor. Cuando nosotros no queremos vivir por la fe en Jesucristo, sino queremos vivir de acuerdo a lo que dicta nuestro corazón, nuestros sentimientos. Así que cuando nosotros permanecemos en este pecado, realmente estamos permaneciendo en el deseo de vivir en esta actitud de altivez, de ser igual a Dios, de querer estar por encima de Dios. Así que Dios no quiere que vivamos con orgullo, con soberbia, que se demuestra a través de una relación con las personas cuando tenemos esos ojos altivos o esa actitud de prepotencia en el trato a los demás. Así que nosotros ahora tenemos que darnos cuenta que la altivez no es buena para la armonía, porque la altivez siempre va a buscar la autopromoción. La altivez siempre va a querer ser el centro de atención de un modo o de otro. La altivez siempre va a estar listo para encontrar las faltas de los demás y no va a ser capaz de ver las suyas propias. La altivez va a promover un espíritu independiente, un espíritu autosuficiente, donde nos va a alejar de Dios y de los hermanos. Y siempre la altivez se va a poner por encima de la instrucción y de la enseñanza. Así que una persona altiva siempre va a estar a la defensiva. Siempre va a estar listo para defenderse, para argumentar, para justificarse y culpar a otros de lo que le está ocurriendo o de lo que ocurre a su alrededor. Por eso debemos de evitar esta actitud. Y debemos de asociarnos con los humildes. Y la manera de hacerlo es no pensando más de nosotros mismos. Dice aquí la Escritura, si volvemos al pasaje, leemos ahí con claridad la manera en que debemos de asociarnos con los humildes. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Necesitamos entonces nosotros reconocer en esta oportunidad la importancia que tiene que nosotros
nos mantengamos en esta dependencia de Dios, en esta entrega completa al Señor, donde nuestra sumisión a su voluntad, nuestra sumisión a su palabra, a sus mandatos, nos permiten colaborar con otros que se muestran humildes y que tienen esa confianza de conformarse, de saber que lo que Dios nos ha dicho es para nuestra bendición. Así que, amados hermanos, la fuerza que necesitamos es un liderazgo que se muestre con estas 3 características. Una iglesia o un hermano o una comunidad que sea pacificadora, que sepan acompañar a los otros en sus necesidades y que sean verdaderamente amigos. Pensemos en estas 3 cosas y preparémonos para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta semana? ¿De qué manera quieres que te responda? Hermanos, en conclusión, hoy Dios, a través de su palabra, está hablando a su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a levantarnos en esta hora, a levantarnos en un liderazgo que influya en medio de esta sociedad que tanto lo necesita. Dios nos está llamando a ser pacificadores, a que nuestras relaciones con los demás puedan ser de un buen trato, que aprendamos a responder a aquellos que puede ser dentro de nuestro hogar, puede ser afuera, pero principalmente que nosotros mismos lleguemos a sentir ese enojo, esa rabia. Vengamos a los pies de Jesucristo, vengamos ante su palabra, escuchemos lo que Él nos dice y dejemos que Él tome el control de nuestras vidas. Aprendamos que nuestras relaciones tienen que ser en un acompañamiento real, en donde nos preocupamos los unos por los otros de una manera tan clara que se puede percibir no solo de las palabras, no solo porque lo sabemos, sino porque lo estamos exteriorizando a la hora de relacionarnos con nuestros hermanos en medio de cada uno de los momentos de sus vidas. Sea que tengan momentos de felicidad o de mucha tristeza, ahí tenemos que estar nosotros. No podemos abandonar a nuestros hermanos. Si tú en este momento no tienes a un hermano al cual tú estés acompañando, no puedes seguir así. Si tú eres un hermano de esta congregación o de otra congregación y nadie está caminando contigo, no podemos vivir así. Necesitamos el compañerismo, es un mandato del Señor. No es una opción. Cuando Él mandó a sus discípulos, los mandó de 2 en 2. Hoy Dios quiere que como cuerpo, como iglesia, caminemos juntos, nos acompañemos, desarrollemos un genuino compañerismo donde haya un compromiso, una interacción, un involucramiento entre todos nosotros. Pero por último, el Señor está buscando que se levante una iglesia que sea amiga, una iglesia que pueda verdaderamente desechar de sus vestiduras, de que cada miembro deje ese viejo hombre que era orgulloso, soberbio y lleno de altivez, donde la prepotencia, el orgullo se exhibían como una fortaleza. Pero hoy ya no es más. Hoy Dios quiere que nos revistamos de este nuevo hombre que fue hecho a la semejanza de Cristo, humilde, compasivo, misericordioso. Hermanos, es el tiempo en el que Dios quiere levantar a su iglesia y en el que nos convirtamos en la fuerza que necesita nuestra sociedad, nuestras ciudades, nuestras casas, nuestras iglesias. Levantémonos pues en esta hora. Yo te invito, te desafío en esta hora que tú le digas: Señor, aquí está mi vida, estoy dispuesto a vivir bajo estos 3 mandamientos. Como decía el pastor Vicente la semana pasada, y me gustaba cuando él decía, debe de ser algo en que debemos de esforzarnos, debemos de trabajar con esa fuerza, con esa dedicación, con esa congruencia, porque no podemos seguir creyendo una cosa y haciendo otra. Yo te invito a que cierres tus ojos y oremos en esta hora. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias porque al exponernos a ella, podemos reconocer lo que no estamos haciendo. Porque al escucharte, tú puedes examinar nuestros corazones y descubrir si hay en nosotros violencia, si hay en nosotros esa indiferencia, si hay en nosotros esa soberbia o altivez. Padre, quítala de nuestros corazones, pero para que sea real, muéstranos si en mí
y en los que están orando en sus casas hay esta actitud. Límpianos, purifícanos, Señor, cúbrenos con tu sangre y permite que en esta hora podamos levantarnos y ejercer ese liderazgo espiritual al que tú nos has llamado. Un liderazgo pacificador, de acompañamiento, pero también de una genuina amistad. Gracias por tu presencia entre nosotros. Bendice a tu iglesia, despídela con tu bendición y tu paz y guárdanos en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tienes alguna duda o comentario, no dudes en escribirnos. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.